Bienvenidos, queridos televidentes, a un viaje a las profundidades, a veces malolientes, del control gubernamental. Ya sé lo que están pensando. John, ¿otra vez con los gobiernos opresores? ¿No te cansas de sonar como un disco rayado de Chomsky? Y miren, normalmente estaría de acuerdo. Pero hay algo fascinante, casi admirable, en la variedad de herramientas que los gobiernos usan para mantener a su gente bajo control. Es como un buffet de represión. Y déjenme decirles, el menú de hoy está para chuparse los dedos. Metafóricamente hablando, claro. Desde la manipulación de la información hasta la represión violenta, pasando por la creación de sistemas injustos que perpetúan la desigualdad, vamos a exponer las tácticas que mantienen a la gente en la oscuridad, con miedo, y lo más importante, lejos del poder. Así que abróchense los cinturones, porque este viaje promete ser turbulento. Porque la ignorancia, mis amigos, no es una bendición. Es la maldita alfombra roja para la opresión. Empecemos con lo básico, la información. Si controlas lo que la gente sabe, controlas lo que piensa, ¿no? Pues eso es exactamente lo que los gobiernos opresores entienden a la perfección. Censurar las noticias, bloquear sitios web, controlar los medios de comunicación. Es como si el gobierno fuera un chef tiránico que sirve un único plato de propaganda y te obliga a comértelo, te guste o no. Y no se equivoquen, la propaganda no es solo para regímenes autoritarios. Incluso en las democracias más liberales, la información se filtra, se manipula y se te presenta de una manera diseñada para moldear tu opinión. Es como la comida rápida de la información, fácil de digerir, satisfactoria a corto plazo, pero al final, vacía y probablemente mala para ti a largo plazo. Y aquí está la peor parte. Cuanto más efectiva es la propaganda, más difícil es identificarla. Se convierte en la narrativa dominante, el aire que respiramos, los lentes a través de los cuales vemos el mundo. Claro, la propaganda es insidiosa y efectiva, pero a veces, los gobiernos simplemente sacan los platos rotos, metafóricamente hablando, o a veces, no tan metafóricamente. Cuando las palabras no funcionan, la violencia y la represión entran en escena. Piensen en fuerzas policiales militarizadas, arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas. Es como si el gobierno te estuviera diciendo: mira, podemos hacer esto por las buenas o por las malas, pero al final vas a hacer lo que te decimos. Y aquí está lo realmente retorcido. A menudo justifican estas acciones en nombre de la seguridad, del orden, incluso de la protección de la propia gente a la que están oprimiendo. Es el argumento clásico de el fin justifica los medios, pero con más porras, gases lacrimógenos y un saludable desprecio por los derechos humanos básicos. En ese clima de miedo, la disidencia se marchita y muere, dejando que el gobierno opere con impunidad. Ahora, hablemos de dinero, o mejor dicho, de la falta de él. Porque veamos, la opresión no siempre se trata de violencia física o censura descarada. A veces, se trata de manipular el sistema para mantener a la gente en un ciclo perpetuo de pobreza y desigualdad. Piensen en ello. Impuestos regresivos que afectan desproporcionadamente a los pobres, corrupción desenfrenada que beneficia a la élite, falta de acceso a la educación, atención médica y oportunidades económicas. Es como si el juego estuviera amañado desde el principio, y la gran mayoría de la población está atrapada en una espiral descendente de privaciones. Esta desigualdad económica no es un accidente, es una característica, no un error. Permite a los que están en el poder mantener el control al enfrentar a los pobres contra los pobres, mientras ellos se sientan cómodamente en la cima, acumulando más riqueza y poder. Ahora bien, sé lo que están pensando. John, esto es deprimente. ¿No hay esperanza? Y miren, no estoy aquí para dar falsas esperanzas. Pero hay algo especialmente insidioso en la forma en que los gobiernos utilizan la ley, un sistema que supuestamente está diseñado para protegernos, como un arma contra su propia gente. Leyes vagas, juicios injustos, jueces corruptos. Es como si la justicia fuera una marioneta y el gobierno estuviera tirando de los hilos. Y no se equivoquen. Esto no se trata solo de encerrar a los disidentes. Se trata de crear un clima de miedo e incertidumbre, donde la gente duda en ejercer sus derechos por temor a represalias legales. Esta manipulación del sistema legal
Erosiona la confianza en las instituciones, la base misma de una sociedad justa. Hablemos ahora de los niños, o mejor dicho, de cómo los gobiernos utilizan la educación para moldear las mentes jóvenes y perpetuar su control. Porque, seamos sinceros, ¿qué mejor manera de controlar el futuro que controlando lo que los niños aprenden en el presente? Desde libros de texto censurados hasta planes de estudio sesgados, los gobiernos utilizan la educación como una herramienta para adoctrinar a la próxima generación con su versión de la historia, su ideología y sus valores. Es como si estuvieran descargando su software de propaganda directamente en el cerebro de los niños, asegurándose de que crezcan obedientes, conformistas y, lo más importante, ajenos a la verdadera naturaleza de su opresión. Y no se trata solo de lo que se enseña, sino también de lo que no se enseña. El pensamiento crítico, la resolución de problemas, la capacidad de cuestionar la autoridad, estas habilidades esenciales a menudo se descuidan o se suprimen por completo. Después de todo, un público educado es una amenaza para cualquier régimen opresor. Es como si estuvieran criando una generación de robots obedientes, incapaces de pensar por sí mismos, de cuestionar el status quo o de imaginar un mundo diferente. Ahora bien, si hay un truco en el libro de jugadas del gobierno opresor que es tan antiguo como el tiempo, es el viejo y querido divide y vencerás. Porque, seamos realistas, una población unida es mucho más difícil de controlar que una dividida y enfrentada entre sí. Así que, ¿cómo lo hacen? Bueno, avivan las llamas de la división donde quiera que las encuentren. Raza, religión, clase, orientación sexual, incluso equipos deportivos favoritos, si puede utilizarse para crear una división, ellos lo utilizarán. Es como si lanzaran una granada de fragmentación social en el centro de la sociedad y luego se sentaran a ver cómo las piezas vuelan. Y mientras todos los demás están ocupados peleándose entre sí por migajas, ellos están arriba, riéndose mientras acumulan más poder y riqueza. Esta estrategia es increíblemente efectiva, creando desconfianza, odio e incluso violencia entre grupos que de otro modo podrían encontrar puntos en común y trabajar juntos para crear un mundo mejor. Y finalmente, llegamos a la última joya de la corona de la opresión, la dependencia del Estado. Porque, ¿qué mejor manera de controlar a la gente que hacerla completamente dependiente de ti para su supervivencia básica? Es una estrategia astuta, de verdad. El gobierno proporciona servicios esenciales, como atención médica, educación e incluso alimentos, pero solo a aquellos que se mantienen en línea. Se convierte en una relación transaccional, donde la lealtad se compra y se vende, y donde la disidencia se recibe con la amenaza de cortar el sustento vital. Y aquí está la cuestión. Esta dependencia no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, a menudo disfrazado de ayuda o apoyo, que lentamente erosiona la autosuficiencia y la agencia individual. Antes de que te des cuenta, estás atrapado en una red de dependencia, demasiado asustado o demasiado dependiente para liberarte. Así que ahí lo tienen, queridos televidentes, un pequeño vistazo a la caja de herramientas del gobierno opresor. Sé que es mucho para procesar, y francamente, me iría a tomar un trago fuerte si no estuviera en medio de la grabación de este video. Pero aquí está la cuestión. Aunque todo esto pueda parecer increíblemente sombrío, no debemos perder la esperanza. Porque al final del día, el poder real reside en la gente. Somos nosotros, los que vemos a través de las mentiras, los que nos levantamos contra la injusticia y los que nos negamos a ser silenciados, los que tenemos la capacidad de crear un mundo mejor. Porque el futuro aún no está escrito, y depende de nosotros asegurarnos de que sea un futuro donde la libertad, la justicia y la igualdad prevalezcan.